¿Qué tal, seres sentipensantes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y bueno, en esta clase vamos a abordar el realismo mágico, que no se trata de un género literario, sino que más bien podemos catalogarlo como un movimiento pictórico y literario del mediados del siglo XX, pero situándonos en los orígenes, podemos afirmar, señalar que este término se acuñó por primera vez en el año 1925 por el crítico alemán Frank Roh, pero pronto empezó a usarse para definir una nueva narrativa hispanoamericana que intentaba romper de alguna manera con los cánones de la literatura de las primeras décadas del siglo XX. Asimismo, podemos señalar que en el realismo mágico podemos encontrar lo real presentado como lo maravilloso o bien lo maravilloso presentado como lo real. A su vez, los sucesos más fantásticos no se presentan como algo que sucedería en el cuento fantástico tradicional, como algo que asombra a los personajes y a los lectores, sino que más bien se presenta como parte de la realidad cotidiana. Damas y caballeros, niños y niñas, gracias a todos por estar aquí. Recuerden, manejen con mucha precaución. Gracias por haber venido. Esa noche fue cuando Carl conoció su destino. Y yo el mío, casi. Dicen que cuando conoces el amor de tu vida, el tiempo se detiene. Y es verdad. Lo que no te dicen es que cuando el tiempo inicia otra vez, se mueve más rápido para compensar. Asimismo, también lo real, lo cotidiano, puede tornarse como algo fantástico y maravilloso en la narrativa hispanoamericana y se da cabida al mundo urbano con mayor amplitud que antes y se da también paso a la reflexión sobre problemas humanos y existenciales. Y a partir de los 40 surge esta nueva narrativa de la mano de escritores como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias y Juan Rufo. Sin embargo, esta renovación narrativa, emprendida en los años 40, no se va a consolidar hasta los años 60, cuando una nueva generación de escritores da lugar al llamado boom hispanoamericano. Yo creo que cuando un hombre es un verdadero escritor, vocacionalmente un escritor, la existencia de otros escritores que él pueda considerar más grandes que él, no puede de ninguna manera constituir un bloqueo. Muy al contrario, un hombre que tiene algo que decir, que es verdaderamente un escritor, se queda perfectamente indiferente ante el hecho de que haya otros escritores que lo rodean. Cada vez que alguien, joven o no joven, me ha dicho eso, me ha dicho que se sentía bloqueado por la presencia de los famosos autores del boom, yo he pensado interiormente que ese hombre no era un escritor auténtico y que haría mucho mejor en dedicar su vida a otras actividades y no a la literatura. De manera entonces que no pienso en absoluto que la existencia de escritores muy destacados en América Latina pueda constituir un freno o un bloqueo para los otros. Tan es así
y me alegro de poder decirlo, que en este momento, después del tan alabado boom, en este momento hay una promoción, hay una generación de escritores latinoamericanos en todos los países que están demostrando sus calidades en el plano de la poesía, de la novela, del teatro, del cuento, y lo están demostrando muy bien. Son, desde luego, menos conocidos que los grandes autores del boom, incluso por razones editoriales, porque todo eso entra en un mecanismo de tipo comercial y de editorial. Pero lo que yo he leído y leo de ellos, puesto que todos ellos me envían sus libros, me prueba que es simplemente una cuestión de tiempo, y que ellos son la nueva generación que va a reemplazar a los Asturias y a los García Márquez en un nivel que puede ser igual o superior. Eso ya no tiene demasiada importancia. De manera que la noción de bloqueo a mí me parece siempre una especie de excusa, una especie de coartada para justificar o bien un resentimiento o bien una incapacidad. Hay dos novelas que se consideran como las iniciadoras de este proceso. La primera de ellas data del año 1962, escrita por el autor peruano Mario Vargas Llosa, y la misma se titula La ciudad y los perros, mientras que la segunda, que también data del año 1962, es escrita por el mexicano Carlos Fuentes, y la misma se titula La muerte de Artemio Cruz. En síntesis, podemos decir que el realismo mágico cuenta con elementos mágicos percibidos por los personajes como parte de la normalidad, la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad, la inclusión de mitos y leyendas latinoamericanos, la transformación de lo común y cotidiano en una vivencia que incluye experiencias sobrenaturales o fantásticas, y los escenarios americanos, urbanos, que no dejan de mostrar el mundo de la pobreza y de la marginalidad. Por último, no quería dejar de mencionar, un periodista le pregunta a Mario Vargas Llosa de que se acusó al boom literario latinoamericano de haber sido fabricado por un mercado editorial, y le pregunta cuál ha sido el real aporte de esta tendencia novelística a la literatura contemporánea. Por lo que Mario Vargas Llosa responde: creo que su valor no fue sociológico, ni histórico, ni geográfico. Escritores como Borges, García Márquez o Cortázar fueron reconocidos porque eran grandes escritores que hicieron una literatura atractiva y de gran vitalidad en un momento en que Europa se refugiaba en el formalismo y el experimentalismo. Hasta entonces, la literatura en América Latina había sido básicamente pintoresca y sin embargo no había conseguido salir jamás de la región. Por añadidura, con esa nueva literatura latinoamericana vino un interés por América Latina, pero su reconocimiento en el mundo fue porque era creativa y original. Bueno, yo creo que el boom no existe, sí, creo que el boom es una nebulosa que nunca nadie supo muy bien qué cosa era, ¿no? Yo creo que fue el descubrimiento de una literatura que estaba ahí marginada, arrinconada, ¿no? Luego ha cristalizado en unos cuantos nombres, pero en realidad pues es más que esos pocos nombres, ¿no? Creo que gracias al boom se descubrieron a escritores extraordinarios, como Borges, por ejemplo, que apenas si era leído fuera de Argentina y que hoy día es leído en todas las lenguas del mundo, ¿no? Y escritores como Octavio Paz, por ejemplo, que no escribe novelas, pero que es un gran ensayista y un gran poeta. En cierta forma, bueno, adquirió una audiencia y gracias a ese fenómeno que fue el de los novelistas, ¿no?